a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, el verso 23, y si nos preparamos el grupo de alabanza y entonamos a tus pies, vamos a leer la palabra del Señor, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 23. Todos los amigos, bienvenidos esta mañana a la escuela dominical. Y creo, hermanos, que nosotros como iglesia somos los llamados para testificar de la grandeza de Jesús. Somos, creo que, los responsables directos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que la multiplicación sería muy fácil si cada miembro de la iglesia nos comprometiéramos un poco más a ganar a alguien para Cristo, que el mundo le queda poco tiempo y testigos somos de aquella operación. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Samuel, a esa otra iglesia que se conecta a través del internet, un saludo en el nombre del Señor. Estamos allí esta mañana, dice la escritura: ¿y quién como tú, pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue tu Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, para hacer grandezas a su favor, obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que he hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable esta mañana de una forma especial. Eterno y soberano Jesús, yo te doy gracias por tu misericordia y por tu benevolencia. Te doy gracias por tu bendición. Solo tú eres santo y solo tú eres especial. En tu nombre, Jesús, exaltamos y tributamos la alabanza. Háblanos esta mañana. A tus pies, Adorado es tu nombre. arde mi corazón. Lo adoramos esta mañana. Te entrego lo que soy. Lo reconocemos. Ese lugar, lo confesamos. Solo tú eres santo. Me puedes enseñar. Solo tú eres sublime. Me perdonaste. Te exaltamos, Jesús. A tu presencia me levantaste. Hoy lo podemos adorar. Lo podemos adorar a Él. Solo Él es santo. Más grande estar a tus pies. Adorado. Estar a tus pies. No hay lugar. Adorado más alto, más grande estar a tus pies. Estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies le entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Adorado. Donde nadie me puede. Solo tú eres santo. Me perdonaste. Solo tú eres santo. Llegaste a tu presencia. Me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más
aquí permaneceré, postrado a tus pies. De aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Adorado. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Adorado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sienten, hermanos, tengan la bondad. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bueno, hermanos, esta mañana quiero invitarles para que estudiemos la palabra del Señor. Y qué bueno que nos podamos nosotros contextualizar con lo que hemos venido hablando todos estos días, hablando acerca de esa obra como cuerpo que somos. Fue uno de los primeros temas que abordé aquí, recién llegado. Y en esa buena dinámica hay elementos y fundamentos que nos ayudan para seguir nosotros firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y qué bueno cuando nosotros podemos hacernos parte de esta obra, involucrarnos y participar en la obra del Señor, porque al fin y al cabo en la obra nos vamos a desarrollar como testigos o como protagonistas. Y qué bueno cuando nosotros, además de que seamos testigos directos, podamos ser protagonistas en el desarrollo de la obra del Señor. Y es allí donde nosotros necesitamos que cada uno sienta ese compromiso en la obra del Señor, identificándose con esa causa, sabiendo que esto es un cuerpo donde todos debemos de involucrarnos. Pero ¿cómo nos involucramos? Esta mañana quiero que compartamos un poco acerca de la doctrina de la unicidad de Dios. Pero en la doctrina de la unicidad de Dios, no solamente como la enseñanza del Dios único, sino cómo afecta el conocimiento del Dios único la vida del individuo. Porque la doctrina de la unicidad no es solamente para creer lo que creemos que Dios es uno, sino que la doctrina de la unicidad hace de quien la conoce una persona o un ser especial. Por eso leíamos en segundo libro de Samuel capítulo 7, el versículo 23, que declara y dice: ¿quién como tú y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles en la tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto. Y la Biblia describe entonces a Israel como una nación singular. Entonces lo llama y le dice a Israel una nación singular. Quiere decir que es un pueblo particular. Es un pueblo que ahora tiene unas condiciones y unas características totalmente diferentes. Y es allí donde entonces la iglesia o el pueblo de Dios debe tomar una identidad. Pero ¿por qué toma una identidad el pueblo de Dios? Sencillamente por el conocimiento de este Dios. Y el conocimiento de este Dios es lo que va a determinar el desarrollo de la vida del pueblo del Señor. Así que quien conoce a Dios automáticamente se vuelve un pueblo especial, un pueblo singular, con unas condiciones y unas características totalmente diferentes. En otras palabras, quien conoce al Dios de la Biblia deja de ser común y corriente. Así que no se le haga extraño que el mundo lo vea extraño, porque para el mundo somos extraños.
Así que no esperemos que el mundo nos trate como si fuéramos del mundo, porque ya no somos del mundo. Si compartiéramos las obras del mundo, el mundo nos alabaría. Pero como no somos del mundo, el mundo no nos alaba. Así que no nos sintamos extraños cuando la gente nos trate como extraños, porque somos extranjeros y peregrinos durante esta tierra. Pero el conocimiento de Dios es algo extraordinario en la vida nuestra que nos debe llevar a trascender a otro nivel. Así que somos ese pueblo singular y particular que nos identifica. Encontramos entonces que la revelación del nombre y de la unicidad de Dios aparece plasmada en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 32, vamos a ubicarnos allí. Deuteronomio capítulo 4, el verso 32. Y sí quiero invitar mucho a la iglesia para que estemos estudiando mucho estos temas doctrinales. Estos últimos años estamos teniendo una serie de proliferación de credos religiosos. Y están surgiendo una cantidad de maestros, dice la Biblia, entre comillas maestros, que se amontonan conforme a sus propias concupiscencias y están apartando del oído de la verdad a muchos, porque hay muchos hermanos que a través del internet se van poniendo cuidado a cualquier cosa. Y lo extraño es que hay hermanos que les están creyendo, Estos días me abordaban un pastor y me decía, hermano, ¿cómo le parece que líderes de la iglesia están creyendo que Dios ya no es uno, sino que son dos? Y son gente antigua en la iglesia. Y dice, y le estuve preguntando a ellos, bueno, ¿desde cuánto estaban pensando eso? Y entonces dice, hermano, uno dice que lleva 18 años en la iglesia y que nunca había entendido. Imagínense. Entonces significa que no se detiene a conocer la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia, haga cuenta que es los huesos que tú tienes. Entonces, nosotros debemos tener todo una estructura bien fortalecida en el conocimiento de la verdad. Y es allí donde quiero que estemos concentrados en este tema. Porque lo vamos a ver la unicidad a favor del pueblo y en otra lección vamos a ver unicidad independientemente de unicidad. ¿Qué se entiende por doctrina de la unicidad? La doctrina de la unicidad es la doctrina que nos enseña que Dios es uno, que es único, que es indivisible, que es espíritu y que es todopoderoso. Entonces, que Dios es uno, Dios es único, indivisible, que es espíritu y Él es todopoderoso. En Él está todo poder y toda autoridad. Así que es la forma como nosotros conocemos a este Dios maravilloso. Los atributos de Dios lo describen. Entonces Dios es uno, Dios es único, Dios es indivisible. Él es incorpóreo, Él es inmaterial, es sin partes. A Él no lo compone nada. Él es único en esencia. Amén. Único en esencia. Así que cuando miramos esta doctrina, quien conoce esta doctrina automáticamente se debe conectar con la estructura del Dios del cielo. Y es allí donde cada hermano debe de inquirir, debe procurar comprender y pedirle a Dios que le abra el entendimiento de las escrituras. Pero ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Dejarnos enseñar. ¿Y cómo nos dejamos enseñar? Por favor, coja la Biblia, ábrala en cualquier parte y léala. Así de fácil. Coja la Biblia que tiene en la casa, saque un tiempito y léala. Que al Dios nuestro le gusta que el hombre lo lea y lo conozca, porque Él se hace presente en el momento que usted lo lea. Así que por eso el Evangelio de vida eterna. Entonces, cuando leemos capítulo 4, verso 32 de Deuteronomio, entonces dice la Escritura, ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablándole en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas y con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová
vuestro Dios en la tierra de Egipto ante tus ojos. Aquí está declarando lo que leíamos en Samuel, cómo Dios tomó a Israel para hacerlo una nación particular. Y ahora le vamos a decir por qué le hizo nación particular. Pero mire que le está hablando a Moisés, ya el versículo 35, vamos a ubicarnos allí, pongámosle sentido a la lectura. Vamos a ver aquí, a ti te fue mostrado para que supiera que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. A ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Verso 36, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras del medio del fuego. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto en tu presencia y con su gran poder para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Verso 39. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y que no hay otro. Entonces, cuando usted se detiene a mirar este pasaje de la Escritura, lo primero que tú te vas a preguntar es quién escribió los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 libros de la Biblia primarios? Conocido como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros se atribuyen y la autoría se le dan a Moisés. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay gente que va y se enreda en el Génesis 1:26 cuando dice, dijo Dios, hagamos al hombre. Resulta que hay que preguntar quién es el autor que escribe los libros. Y el que escribe estos libros por revelación, porque cuando usted sigue leyendo la biografía de Moisés en la Biblia, se va a dar cuenta que Dios tuvo un tratado con Moisés y a Moisés Dios le reveló los orígenes de la creación. Así que no es posible que a este Moisés, que Dios se le reveló y se le mostró, dice que de los cielos dejó oír su voz y desde el cielo le enseñó para que él entendiera y comprendiera que solamente hay un solo Dios arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, donde usted quiera ponerlo. Va después a escribir que son 2 o 3. ¿Dónde se enreda la gente? La gente se enreda en los asuntos lingüísticos, porque queremos tomar las Escrituras 6,000 años después y queremos hacer que las palabras de nuestros días sean iguales a los contextos de las palabras de aquellos días. Es allí donde no va a dar la capacidad de esas comprensiones, porque son totalmente distintas. Ahora, las Escrituras, cuando conocemos entonces que se escribieron en el hebreo antiguo, otras porciones se escribieron en arameo, así que son de las primeras versiones que se tienen, como la Septuaginta, que se conoce como los libros del Antiguo Testamento. Entonces hay gente que quiere forzar las Escrituras para que digan lo que dicen hoy el lenguaje español, por lo menos, o el castellano, pero no es así. Tenemos que remontarnos al principio de las Escrituras y no solamente conocerlo por la versión de las Escrituras, sino para poderlo ver a través de la vivencia del pueblo, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Romanos dice que la creación delata el autor de la creación, quien es Dios. Jesús describe algo cuando hablaba con Felipe y le dijo, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Jesús le dijo, si no crees que yo soy, créame por las obras. Entonces tenemos que remontarnos para conocer las Escrituras, cómo fue conocido Dios. Entonces a Moisés, que es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, entonces tenemos que afirmar que Dios quiso revelársele a Moisés y le dice, a ti te fue mostrado. Esa palabra mostrar es más allá que revelar, porque la palabra revelar entonces significa correr el velo. Eso significa revelar, mostrar lo que está detrás de o correr el velo. Pero lo que el Señor le hizo a Moisés fue que se le manifestó. Una cosa es revelar y otra cosa es que yo veo de aquí hacia allá, pero otra cosa es cuando el Dios que está del otro lado se te cruza en el camino y toma una forma, cualquier forma que haya tomado, porque Dios ha usado en la Biblia muchas formas
y ha hablado de muchas maneras a los hombres en la Biblia. Así que Dios tomó a Moisés y dice que se le manifestó en una zarza que ardía con fuego. Y dice que la zarza no se consumía, así que eso no fue de un rato para otro. Moisés tuvo que haber visto ese hecho por varios días quizás. Y dijo, pero ¿qué pasa con ese arbusto que no se consume? Yo lo vi ayer encendido y hoy otra vez, bueno, no sé cuántos días. Lo que sí sé es que Moisés se acerca y cuando se va acercando el Dios de la Biblia quiso revelársele y manifestársele para enseñarle. Y dice que quien le hablaba tiene un origen que es del cielo, para poderle describir lo que él quiere que sepa. A ti te fue mostrado, dice la Escritura, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. El verso 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro. Esa expresión que aparece aquí, hoy reflexiona en tu corazón, lo vamos a ver en otra lección cuando estudiemos el Salmo 139, para que lo comparemos con la expresión, tú has escudriñado todas mis cosas. Así que ahí lo vamos a ver en esa expresión de reflexiona en tu corazón. Así que el que escribe estos libros es alguien que comienza a tener el conocimiento del Dios único. Por eso quien escribe los primeros 5 libros de la Biblia deja plasmado en sus escrituras no una dualidad, ni una trinidad, ni un politeísmo de dioses, sino que deja plasmado el actuar del Dios único, pero que desde el principio Dios comenzó a actuar de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Así que sencillamente Moisés fue plasmando en la Biblia todos los designios de Dios desde la creación del hombre, del propósito de Dios con el hombre, de la caída y del pecado del hombre, y lo fue llevando hasta entregarlo en el libro de Deuteronomio a Israel como nación escogida, pero plasmando todo el propósito de Dios. En este escrito, entonces nos vamos a encontrar con Moisés, que es el que recibe la revelación. En esta revelación nos vamos a encontrar con hechos interesantes. Por lo menos en el libro del Éxodo, vamos al capítulo 6 de Éxodo. Nos vamos a remontar al capítulo 6 del libro de Éxodo. Y vamos a conocer la historia de un hombre que es antes que Moisés, pero que él no escribió, pero Moisés, como recibió la revelación, escribió cómo Dios se le cruzó a un hombre llamado Abraham. Mire lo que dice la Escritura, capítulo 6, verso 2. 6:2 del libro de Éxodo. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la Escritura? Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo se le apareció Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob? Como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces la forma como conoció Abraham a Dios fue como el Dios omnipotente. La palabra omnipotente, todo la podemos traducir aquí hoy. ¿Significa qué? Todopoderoso o que todo lo puede. Y les doy este otro datico para que lo estudien en casa. Cuando usted lee la escritura de los primeros patriarcas, se va a encontrar con otro libro en la Biblia que se llama el libro de Job. Y cuando usted va a encontrarse con el libro de Job, pregúntele a Job cómo describe él a Dios. Y usted se va a encontrar que Job continuamente llama a Dios el Todopoderoso. Así que uno de los primeros indicios que encontramos en los primeros patriarcas es que conocieron a Dios como el Todopoderoso, como el que todo lo puede hacer. Pero ese conocimiento del Todopoderoso no era solamente para decir, en la montaña está el Todopoderoso, mi Dios es el Todopoderoso, sino que uno se hace la pregunta, ¿qué tanta influencia
¿Qué tanto impactó ese conocimiento de ese Dios todopoderoso sus vidas? Si nos encontramos con Job, todos hemos leído la historia de Job. Y a veces nosotros tomamos la historia de Job solamente para hablar de la prosperidad final, porque nos han influenciado tanto la sociedad que riqueza es plata y que bendición es tener carro, casa y beca. Pero resulta que hay otras cosas que el dinero no puede comprar. Y el conocimiento de Dios es lo más grande que hay cuando uno puede aceptar lo que Él es en nuestras vidas. Y cuando usted se encuentra con Abraham, Isaac y Jacob, léase la historia porque tú vas a leer un ejemplo de Génesis capítulo 17. Vamos a leerlo un momento, Génesis capítulo 17, si no estoy mal. Vamos a ver aquí esta escritura, capítulo 17 del libro de Génesis, capítulo 17, si alguien me ayuda, el versículo 1 y 2, lo ponemos en pantalla. Entonces nos vamos a encontrar con esa expresión. ¿Qué dice la escritura? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, cuando se le apareció el Señor a Abraham, lo había llamado en el capítulo 12. Pues del capítulo 11 dice que, en el capítulo 12 dice que Dios ya había llamado a Abraham. En el capítulo 11, el capítulo 12 de Génesis, el capítulo 10, 17 vuelve y se le aparece y así lo llama Abraham, el Dios todopoderoso. Pero mire el actuar de la vida particular de Abraham. El conocimiento del Dios todopoderoso, ¿qué hace? Hace que abandone su territorio. Cuando usted estudia lo que era la tierra donde vivía Abraham, la tierra de Ur, para aquella época era uno de los primeros imperios del mundo. Era el sueño americano de nuestros días. Era una tierra estrato 6. Solamente deténganse para que se ubiquen en el contexto histórico de los pueblos. Era una tierra poderosísima, la tierra de los primeros imperios, de los primeros desarrollos que se tenía, eran aquellas tierras. Y de allá el Señor trajo a Abraham, pero mire que el conocimiento de este Dios lo llevó a dejar su tierra, su casa y su parentela para emprender una ruta a una tierra que él no conocía, pero que el conocimiento de este Dios lo fue llevando a tal nivel que este hombre que conoció a Dios como el Todopoderoso, como es denominado en la Biblia, ¿qué calificativo se le da a Abraham en relación con Dios? Amigo de Dios. Así que Dios llama a Abraham su amigo. Mire que uno puede tener en la sociedad conocidos. Uno llama amigos a todo mundo. Oh, yo tengo un amigo en tal parte, pero en sí no es amigo. Una cosa es ser amigo y otra cosa es ser distinguido o conocido. ¿Qué dicen ustedes? Y uno dice que tiene pocos amigos. Cuente cuántos amigos tiene usted. Entonces usted dice, bueno, amigo, yo a quién defino como amigo. Entonces dice, yo a un amigo le sería capaz de contarle mis cosas más secretas. ¿Cuánto le contarían las cosas secretas a un amigo que usted diga es mi amigo? ¿Cierto? A un amigo uno le cuenta las cosas porque usted sabe qué calidad de persona es. Ahora ya hágase la cuenta, ¿a cuánto le cuenta sus cosas secretas? Ahí usted va a determinar cuántos son sus amigos. Si usted dice, no, yo no le cuento a nadie, entonces digan, no son tan amigos. Entonces, porque Jesús dice que a sus amigos él le contó todas las cosas. Ya no lo llamaré más discípulos, sino amigos, porque un amigo le cuenta a sus amigos las cosas que van a suceder. Y Abraham llegó a ser conocido como amigo de Dios. Pero ahora conozcan la realidad de Abraham frente a la relación del Dios único. No era que yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. No, él transcribía el conocimiento de su Dios. Cuando usted comienza a ver el capítulo 12 y capítulo 13 de Génesis, Abraham por de donde va pasando va armando altares. Se le conoce como el hombre de los altares. Y ponía altares y él llegaba y lo primero que en vez de poner seguro las piedritas para poner el arrocito, lo primero que él ponía en altares para ofrecerle a Dios holocausto. Porque altar significa lugar de encuentro. Así que la relación de Abraham con este Dios y Abraham con este Dios y Dios con este hombre era una relación que trascendía
al tiempo, al espacio, a las cosas. Por eso Dios amaba a este hombre. Por eso que la doctrina de la unicidad no es solamente para decir, uy, es que yo creo en que Dios es uno, pero en sí, póngalo aquí a funcionar. Entonces mire que la relación se vuelve individual. Aquí tenemos una creencia colectiva como lo fue en su momento en Israel, pero en sí cada individuo es el que toma esa creencia y la pone en práctica. Era Abraham quien se levantaba y hacía ¿qué? Altares. ¿Y no le parece parecido a lo que hacía un hombre llamado Job? ¿Qué era lo que hacía Job todos los días? Oraba, ¿qué más hacía? Era un hombre que le gustaba pasar también por los altares. Porque Job también conoció a Dios como el Todopoderoso. A él le gustaba. Y no eran altares porque fueran pecadores a toda hora. Era porque había relación. Amén. ¿Qué significa altar? Altar significa lugar de encuentro. ¿Y quién se encontraba en el altar? Pues si es un lugar de encuentro es donde dos partes se encuentran o más. Entonces, donde yo voy y tú vienes. Pero ¿quién es el que va? ¿Y quién es el que viene? Entonces es donde viene lo humano en un acto de fe, creyendo en lo que no puede ver, pero que con certeza sabe que está allí y que es verdadero. Entonces yo vengo creyendo y le traigo ofrendas y presentes a este Dios, porque Abraham siempre calculaba lo que él hacía frente a este Dios, porque él sabía qué clase de Dios era este, y en el altar Dios se le manifestaba. Entonces el altar era el lugar de encuentro donde viene lo humano y responde lo divino. Lo he denominado, aparece donde aparece la pregunta, pero también donde está la respuesta. Es allí donde viene el cansancio, pero donde está la fortaleza. Y pudiéramos ponerle muchos significados a ese punto de encuentro. A tal nivel y a tal naturaleza de esta relación, conocemos que Abraham se atrevió a ofrecer cuando Dios le pidió a su hijo: sacrifícame lo que tú más amas. ¿Cuántos tenemos la capacidad de sacrificar lo que más amamos? Nosotros a veces hablamos lo que no creemos. ¿Qué dicen? ¿Sí amén o no amén? ¿Ah? De verdad, verdad. A veces uno habla de cosas que realmente uno no es capaz de hacer eso. Para que usted comience a calificar la relación. Sacrifícame lo que más amas. En este caso, a tu hijo único. ¿Usted qué haría? Si usted, póngase en los zapatos. Esta semana Dios me dio la oportunidad de estar en Ipiales enseñándole a pastores. Y entonces ya hablamos acerca de lo que es la empatía. Y a nosotros se nos enseñó que empatía es ponernos en la condición, en los zapatos del otro. Yo le decía que alguna vez a mí me habían enseñado que la empatía va más allá que eso. Es ponerme en los zapatos del otro, pero quitándome los míos. Que yo a veces me pongo en los zapatos del otro, pero con mis botas, entonces no siento tanto No, es que yo me puse en sus zapatos, pero qué bueno cuando yo me quito los míos y me pongo a ver dónde es que me tallan. Póngase en los zapatos de Abraham si usted sería capaz de hacer eso. ¿Ah? ¿Cuántos estarían dispuestos a sacrificar a su único hijo, al que más amas? ¿Ah? ¿Cuántos estuvieran dispuestos a hacerlo? Entonces uno dice, como que yo negociaría de otra forma, ¿cierto? Pero, pues, ¿sabe por qué nosotros pensamos así como pensamos? Porque no tenemos el conocimiento suficiente del Dios de la Biblia. Porque cuando usted conoce al Dios de la Biblia, usted sabe que en verdad Él sí puede hacer todas las cosas. Y usted ya comprende que Él no es mezquino ni egoísta, que este Dios es supremamente bueno, misericordioso, que no se complace del dolor, ni de la miseria, ni de la agonía, ni es un Dios triste. Usted comienza a comprender la grandeza de este Dios. Y cuando usted, créamelo hermano, que eso es lo que hace singular la vida de un creyente. No son los años que uno lleva en la Biblia, en la iglesia. Por eso le contaba que esta persona lleva un poco de años y está creyendo ahorita en una cantidad de cosas extrañas. Es como yo voy desarrollando mi vivencia de la vida cristiana.
de verdad, yo cómo la voy desarrollando. Y estaba escuchando estos días el testimonio de alguien que decía en una ceremonia de renovación de votos matrimoniales. Entonces se puso una pareja de ejemplo. Uy, aquí tenemos a fulano, 60 años de vida matrimonial. Entonces, claro, dígame si quién no quiere generar un aplauso por 60 años de vida matrimonial. Entonces, el pastor le pregunta y le dice: hermano, ¿usted cómo se siente llegando a 60 años de vida matrimonial con este caballero? Ella dijo, me siento bien, me siento contenta y quizás satisfecha por lo que se ha llevado. Pero ¿qué le ha marcado a usted el matrimonio? Y ella dijo: mi responsabilidad como mujer. ¿Por qué? Le preguntó por qué. Dice: porque en 60 años, ¿cómo ha sido su amor? Ella dice: yo nunca lo he amado. Yo nunca lo he amado. Pero he intentado ser la mujer perfecta para él, pero yo nunca lo he amado. Entonces ya cambió, la ceremonia cambió, porque digo, ¿cómo que 60 años? Dice: sí, porque yo lo que he vivido en estos 60 años es una relación de compromiso y de responsabilidad. No ha sido una relación de amor. Y él preguntó un poco más: ¿pero por qué? Dice: pastor, porque resulta que cuando yo me casé, no puedo decir me casé, me casaron. Estábamos en la época, era que los padres elegían los esposos. Y un día, cuando tenía 15 años, llegó mi papá y dijo: alístate porque te vas a casar con el hijo de mi compadre. ¿Ah? Y yo no lo conocía, hasta un día que me dijo: lo vas a conocer. Y fuimos a donde llegaba la parada del autobús y comenzó a bajar la gente. Cuando vi que bajó allá un joven y me dijo mi papá: ese es tu esposo. Y yo lo vi y no me gustó, pero a los 2 días estaba casada con él. Entonces, pastor, yo fui entrenada por mi mamá que yo tenía que ser buena esposa, tenía que ser buena con los niños. Me enseñaron para ser una mujer responsable en casa, pero yo a él nunca lo amé. Él nunca se podrá quejar de que yo no le lavé la ropa, le cociné, le tenía la comida caliente, le alisté la cama, le alisté la casa, cumplí con todos mis deberes, pero yo nunca lo amé, porque nunca lo amé. Entonces, es una relación de 60 años, pero sin amor, cumpliendo con deberes y con responsabilidades, pero no había amor. Llegó a haber quizás intimidad, pero intimidad sin amor, sino solamente por responsabilidad de procrear y multiplicar la descendencia, pero o por una obligación conyugal, pero no había amor, porque no había conectividad del amor. Cuando yo escuché esa anécdota o esa historia de vida, entonces me llamó mucho la atención de que posiblemente cuando uno desconoce quién es este Dios como lo que Él es, en las vidas cristianas puede pasar lo mismo. Alguien puede decir: yo llevo tantos años de vida cristiana, y puede decir uno: sí, pero ¿qué tan fuerte es esa relación? ¿Verdad? ¿La habrás vivido por responsabilidad? En la iglesia, los pastores te enseñamos para que sea cumplidor de tus deberes de la iglesia, para que llegues a un estándar del vestuario, de la presentación, del sistema económico, de la responsabilidad de congregarse y de hacer fiesta, o si realmente esta relación es del amor. Porque en alguna ocasión también escuché a un hermano que estaba llorando a su esposa y la lloraba y decía: he vivido más de 35 años con esta mujer que hoy voy a enterrar, pero para mí ella lo era todo, era el amor de mi vida. Yo siempre pensé en hacerla feliz a ella. Más que pensar en mí, era cómo atenderla a ella. Era totalmente lo contrario a esta primera historia. Entonces uno dice: sí, era amor, porque el amor no busca lo suyo propio, el amor no es egoísta, el amor no piensa en sí mismo, piensa en la satisfacción del otro. Así que yo estaba pensando en esta relación de lo que estamos contando, de cómo estas relaciones deben de trascender en la vivencia
de su relación con Dios. Nosotros no tenemos solamente una relación con Dios por compromiso, sino que es una relación por amor. Y eso así lo conoció entonces Abraham. Estamos hablando de Abraham. Abraham fue conocido como amigo de Dios. Llegó a tener cercanía con Dios a tal nivel que se atrevió a negarse a sí mismo, porque uno entregar a su hijo es negarse a uno mismo. ¿Cómo no va a ser negarse a uno mismo el tener que sacrificar lo que tú más amas? Pero eso no fue una relación ni de 8 días ni de 15 días. Por eso que la vida cristiana, mis hermanos, en la vida cristiana tenemos que desligar los cargos que le hacen tanto daño a muchos hermanos cuando hablan de cargos. Yo no soy amante de esas cosas. Yo pienso que la vida cristiana va por encima de los cargos. Hay gente que si no tiene un cargo no tiene nada, se siente nada. No, la relación con Dios va por encima de ello, porque los cargos ni te hacen bueno ni te hacen malo. Créamelo, hermano, los cargos en mi concepto ni te hacen bueno ni te hacen malo, porque los cargos solamente son una función. ¿Cuántos órganos tiene el cuerpo? Pero solamente hay una boca. Solamente hay una boca. Dice que una vez se hicieron huelga todos los órganos del cuerpo y dijeron: no le vamos a llevar más de la idea a la boca. Es la única que tiene el gusto. Come lo que quiera y prueba todo lo que quiere, y nosotros nada, no señor. Entonces se hicieron huelga. Los ojos le dijeron: tú no vas a ver comida. Y la nariz: tú no vas a oler comida. A los tactos: tú no vas a tocar nada. Hicieron huelga para no llevarle nada a la boca. Consecuencia: se murió. Entonces, nosotros debemos de tener esa relación con Dios de una forma individual, pero con responsabilidad para vivirla por amor. Eso es lo que nos hace singular a nosotros en nuestra creencia. Cuando nosotros la vamos viviendo, por eso es que uno no espera que en la iglesia nadie te imponga nada. Porque hay hermanos que esperan que el pastor salga aquí a imponer 50 códigos de ley con decretos y estatutos. No, la vida cristiana así no es. Cuando yo me encuentro con el Dios de la Biblia y comienzo a contemplarlo, uno sencillamente se desvanece delante de este Dios tan maravilloso, porque es tan especial y es tan extraordinario. Y entonces Abraham, Isaac y Jacob así lo conocieron como el Dios todopoderoso, y así lo conoció Job. Cuando se lee el libro de Job se va a encontrar todopoderoso por toda parte. Así que por eso Job también llegó a tener la capacidad de vivir lo que llegó a vivir, porque su creencia en Dios no era un cuento, no era una religión. Si no hubiese sido una relación tan fuerte, créame lo que no aguanta. Se había roto en su relación de creencias con Dios. Si Noé no hubiera conocido al Dios de la Biblia, créame lo que en una condición tan perversa como la que hablábamos hace 8 días, Noé había dado el brazo a torcer. ¿Cómo es que todo el mundo anda en otro cuento y él es el único que va con la Biblia para arriba y para abajo a toda hora, haciéndole culto a nadie porque nadie quería creer? Pero cuando alguien conoce al Dios de la Biblia, sencillamente se mantiene en sus principios, en sus valores, y comienza a sostener esa relación. El solo hecho de pensar que puede perder a este Dios le causa escalofríos, porque sabe que este Dios es supremamente maravilloso y extraordinario. Alguien grita gloria a Dios. Así que Job conoció a Abraham y dice que así se dio Dios a conocer. De los 3 únicos nombres que Dios usa en el Antiguo Testamento para darse a conocer, uno fue omnipotente, el que todo lo puede hacer. El otro está en Éxodo capítulo 3, devuélvase, porque lo estamos viendo en orden de tiempo cronológico. Capítulo 3 es el llamamiento de Moisés. Entonces, el capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre,
¿qué le responderé? ¿O qué le respondería? Entonces miren nomás la ecuación, porque está implícito. Si yo llego a tu pueblo y digo, uy, el Dios de ustedes se me apareció. Y entonces yo lo primero que me voy a preguntar es, ¿cuál es su nombre? Entonces el pueblo en que están creyendo. Porque si le dicen a usted que su Dios se le apareció, usted no va a preguntar cuál es su nombre y usted ya sabe quién es. Porque es fácil identificarse, supone que es un pueblo que tiene una creencia. No más que han pasado 400 años y hay más de 2 millones de dioses en los egipcios. Así que Israel estaba inundado de creencias. Supongamos que una persona viviera 100 años y han pasado 400 años. Significa que el que entró a la tierra de Egipto ya se había muerto hacía casi 300 años, o un poco más de 300 años. Así que ya estaba el nieto, el bisnieto, el tataranieto y el tataranieto. Estaría vivo para esa época, viviendo 100 años y serían los viejos de la época. Así que en 100 años pasan tantas cosas. Hermanos, es extraño cómo la conducta de un individuo cambia tan rápido. Yo me acuerdo cuando tengo 27 años de casado y en mi época no conocía el celular, no había celular. Y mire lo que ha pasado, solamente pongo un punto de referencia porque en el 97 no había celular. Los países más ricos de Colombia tendrían una panela como de 1 metro largo con una antena que le sacaban. Hasta que apareció el famoso y redentor Nokia 0. El Nokia 1100, ¿cierto? Eso. Entonces, pero eso ya fue como en el 2001, 2002. Mi primer celular lo compré en el 2003. Y eso porque tenía cargo distrital. Y me lo dieron con 150 minutos sagrados. ¿Ah? Pero mi noviazgo no fue con celular. Tocaba que ir a marcar allá. ¿Se acuerdan? Los de mi época saben. Ahora no, eso es videollamada por todo lado. Pero en ese tiempo no. En 27 años. Y en 27 años de no tener celulares, dicen que hay más celulares que colombianos. Y mire cómo ha cambiado la cultura en 27 años. Hago esta ecuación para que usted mire cómo habrá cambiado la cultura en 400 años. En 400 años. Así que la influencia de los dioses paganos habían influenciado mucho a Israel. La creencia de Dios se había convertido más en una forma tradicional que en una vivencia. Porque no habían templos, no se habían establecido sacerdocios. Estamos en la época patriarcal todavía, donde cada papá era el sacerdote de su casa. Y no sé cómo vendría Israel, pero lo que sí sé es que pasado 400 años Dios llamó a Moisés y mire cómo se le presenta. Yo voy, me van a preguntar por tu nombre y yo qué les voy a decir. Y entonces el Señor le dice, mucho gusto, yo soy el que soy. Es una de las expresiones más extraordinarias que aparecen en la Biblia. Porque aquí se está declarando como el que existe por sí mismo. Entonces, el que existe por sí mismo es el que se le está preguntando y él es el que se llama así. Alguien me puede decir, pastor, y digo esto para que estén atentos. Porque no, pastor, es que vea, cuando usted busca nombre de Dios aparece el Elohim, el Adonai, y comienzan todo ese tipo de nombres y títulos encontrados en la Biblia. Pero esos son títulos que los hombres que lo vivieron lo llamaron así. A partir de la experiencia y de la vivencia que llegó a tener el personaje indicado, lo llamó así. Agar dijo, este es el Dios que me ve. Otro lo llamaron el Olam para decir el Eterno. Otro lo llaman Adonai, mi Señor. Así comenzamos nosotros a ver que fueron los hombres que lo llamaron así. Pero otra cosa es que Dios diga, llámeme así. Llámeme así. Yo soy el Dios omnipotente. Dijo Dios, yo soy el omnipotente. Así me le presenté a Abraham. Mucho gusto, Dios omnipotente.
Fue suficiente hasta ahí. A Moisés le dice, mucho gusto, si pregunta por mi nombre, yo soy, el que existe por sí mismo. Pero ellos contemplaron más que una expresión fonética de nombre. Para ellos representaba la naturaleza misma del ser que se les estaba revelando. Por eso para Moisés fue algo supremamente extraordinario. Cómo Dios le correspondió convencer a Moisés para que asumiera esta responsabilidad. Pero mire cómo Moisés llegó a comportarse después de que llegó a tener esta relación y esta revelación de parte de Dios. Y el otro está de los 3 nombres del Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar en el libro de Jueces, capítulo 13. El versículo 17. ¿Estamos allí? Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Está hablando del nacimiento de Sansón. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Alguien dice, ¿y Jehová luego no es nombre? No, no era nombre. Era una acción de Dios. Era Jehová es salvación. Se refería a la acción salvadora de Dios. Y fue la forma como los hombres lo llamaron Jehová. Pero aquí pregunta, ¿por qué pregunta por mi nombre que es admirable? Preguntó Manoah. Así que comienza a conocer la descripción de esta relación de los hombres para con Dios. Y esto fue lo que llevó a estos hombres a tener una relación, una vivencia directa con Dios. Por eso cada uno de ellos va a tener un hecho particular e individual con Dios. Por eso aquí Dios es uno, único, indivisible y absoluto en poder, pero que a cada uno nos ha establecido una forma de revelarse, una forma de manifestarse. Lo hablamos qué día. Esa manifestación para cada uno tiene un significado diferente. Si es así o no es así. Aquí hay gente que conoció a Dios en la cárcel quizás, otros en un hospital, otros en un culto, otros en un sueño, otros en la calle, otros a través de la literatura, otros leyendo la Biblia, otros por un invitado, otros por un familiar, otros por la radio, quizás otros por la televisión. De muchas formas, pero cada uno llega a establecer una relación de vida espiritual independiente. Y cada uno le va a atribuir a esta relación unos valores. A partir de la concepción que tú tengas de Dios, le va a atribuir responsabilidad a esta relación. Porque cuando yo comienzo a conocer a este Dios y comienzo a meterme en la intimidad de este Dios, entonces yo comienzo a conocer su grandeza, su eterno poder y deidad que se hacen claros y manifiestos desde el principio de la creación. Ahora, el hombre podrá meterse en Dios lo que quiera, pero nunca ser una fuente inagotable. Es supremamente maravilloso. No tiene un tope de conocimiento, porque en Dios no hay altura, ni anchura, ni profundidad. Así que esa relación es lo que hace a un pueblo especial. Y cuando hablamos entonces de Israel, a partir del versículo que leíamos, cuando Dios llama a Israel un pueblo singular en la tierra, es porque a partir de Moisés, de ese llamado de Abraham, Isaac y Jacob, pero luego con Moisés, porque la ley por Moisés nos fue dada, dice Juan capítulo 1. Entonces, esa relación vino acompañada de qué cosas? Para ser una nación especial, ¿qué Dios le dio a esa nación especial? En el monte Sinaí, ¿qué le dio? Ayúdeme. Mandamientos. Entonces Dios dice, usted va a ser mi pueblo, y lo primero que Dios hace a ese pueblo, le pone un rey que es él. Segundo, le pone a un profeta, como fue entonces Moisés, caudillo. Pero luego este Dios, para hacerlo particular, le establece ¿qué? 10 mandamientos, que después se desarrollan en 620 ordenanzas, y algunos dicen que más de 2300 estatutos. Y esas leyes que Dios le da a Moisés para la nación de Israel, para ese pueblo exclusivo. Entonces,
Cuando usted ve el libro de Levíticos, entonces usted se va a dar cuenta, el libro de Deuteronomio, Números, Deuteronomio o de Levíticos, cómo Dios comienza a establecerle leyes orgánicas, leyes sanitarias, y comienza a describirle actividad por actividad de lo que representa hasta para el pueblo. Aparecen enseñanzas higiénicas, de relación matrimonial. Fue Dios que le dijo a Israel qué quería que le celebraran y no quería que le celebraran. O sea que el que estableció las fiestas, ¿quiénes fueron? Dios. Dios fue el que dijo, este va a ser el principio de sus días. Aquí comienza el año y aquí termina el año. Yo quiero que me celebren 7 grandes fiestas. ¿Quién estableció eso? Dios. Y en cada fiesta hay un hecho particular que quiero que me celebren esto para conmemoración de esto. Quiero establecerles un lugar de encuentro llamado el tabernáculo. Y usted me lo van a desarrollar bajo estas mismas características y con estos materiales, y lo van a hacer así, así, así. Y el encargado es Bezaleel. Y escogí esta tribu, la tribu de Leví, y aquí van a salir los sacerdotes perpetuamente. Solamente esa tribu se podrá acercar a mí, y los demás que ni se arrimen, porque si no, no respondo. Y luego a estos sacerdotes me los va a vestir así. Desde abajo hasta arriba me los va a vestir así. Y de los levitas, Julano va a cuidar el aceite, y Julano va a ser los instrumentistas, y Julano los coristas, y Julano tal cosa. Y así yo quiero que lo hagan. Y las tribus se van a repartir de esta manera. La tierra que yo les voy a dar, el norte para Julano, el sur para Julano, tal territorio para Julano. Fue Dios que estableció leyes. Y luego del sacerdocio, entonces les puso profetas. Y cuando no escucharon profetas, les puso jueces. Y cuando no hicieron caso a los jueces, les puso reyes, por petición del pueblo. Pero cómo Israel comenzó a ser una nación particular. Le dio su propio idioma, le dio su propio territorio, les demarcó cómo tenían que funcionar. Les dijo con quién casarse y con quién no casarse, con quién emparentar y con quién no emparentar. Él estableció mandamientos en todos los órdenes. Por eso Israel llegó a ser una nación singular y particular, porque todo Israel gira en torno a su Dios. Todo tiene que ver con Dios. Y de ahí hasta acá han pasado más de 3,000, casi 4,000 años desde esa época. Dios nos permitió viajar con mi familia a Israel en el año 2022 y estar unos días en Israel. Y es impresionante cómo todo gira en torno de Dios. El comercio tiene que ver con Dios, el vestuario tiene que ver con Dios, aún la música secular allá. No la música espiritual religiosa, no, la música secular allá por ley tiene que llevar algo de Dios. Todo tiene que ver con Dios allá, todo tiene que ver con Dios. Si usted ve el ejército, todos llevan un distintivo que identifican a Dios. Cada casa, en cada comercio, usted entra a una casa, encuentra allí inscripciones de partes de la Biblia, ahí declarando, en todo tiene que ver con Dios. Y eso que el pueblo está más volcado que otra cosa, más torcido que otra cosa, pero mire todavía cómo se quedan arraigadas la identidad del Dios, y mire cómo sacan pecho ellos. Uno encontraba a los soldados armados hasta los dientes por toda parte, pero cuando se tiene que ver frente a Dios, ellos todos se doblan. Hay un lugar que llama el lugar o el muro de los lamentos, y frente a eso, que es un montón de piedras, eso no tiene nada sagrado. Para ellos sí, pero para nosotros no, porque eso es un tema de ellos allá. Y si tienen un pedazo de piedras es porque ellos dejaron al Dios del templo. Pero ellos pasan frente a eso y todo mundo se dobla, porque para ellos tiene una significancia importante, porque Dios los había hecho pueblo especial a ellos. Por eso el conocimiento del Dios único hace particular y singular a alguien. Por eso no es extraño que cuando Dios llama a la iglesia, lo llama pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora somos pueblo de Dios. Por eso la relación de la iglesia con Dios no puede ser una relación tradicional. Esta creencia es viva. Somos nosotros los que le vamos perdiendo a veces el valor que esto tiene. Mire, nosotros cogemos esta Biblia, una Biblia, y la ponemos en cualquier parte. La ponemos por ahí, la ponemos aquí, la ponemos allá. Para ellos no. En este momento un judío tiene lugares especiales para ponerlos, la Biblia. Los niños no pueden jugar con la Biblia, como uno que le pasa a la Biblia y los niños hacen lo que quieren con la Biblia y la tiran. No, para ellos no. Hay un lugar exclusivo donde colocarla. No digo que ellos sean más importantes que nosotros, ahora los importantes somos la iglesia. Pero estoy refiriendo cómo una cultura los hace particulares a ellos. Me refiero es que nosotros a veces no le damos el valor, la altura al conocimiento del Dios de la Biblia. A veces llegamos a ver el evangelio solamente como una religión más, como una religión que yo practico. Escuche eso, como una religión que yo practico de vez en cuando. Y el evangelio no es religión. El evangelio es vida, es vida. El evangelio es vida cristiana. Vida significa cotidianidad todos los días. Uno es cristiano donde quiera que se encuentre y le hace culto a Dios con el testimonio y con la acción de gracias que usted va dando donde quiera que se encuentre. Por eso nosotros no tenemos dos vidas, una vida de templo y otra vida afuera. Es una sola vida. Pero hay quienes se transforman. Cuando uno sabe que este Dios es real, entonces usted tiene que comenzar a conocerlo por los atributos. Que de eso es lo que queda pendiente. Luego le estaré enseñando del Salmo 139, pero una introducción. El Salmo 139 nos habla de los atributos de Dios. Y entonces, ¿yo cómo me voy a comportar delante de un Dios que está en toda parte? ¿Quién se atreve a ocultarle la clave del Facebook? Póngale una clave al celular para que Dios no se la detecte. Dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Cuando uno es consciente de el Dios que uno tiene, no que existe, sino que tú tienes, porque usted es el que dice que tiene a ese Dios. ¿O qué dicen ustedes? Yo soy el que estoy diciendo que mi Dios es así. Entonces yo no lo puedo ignorar porque no lo vea. Yo tengo que aceptar que está aquí y que está en mi vida. Si yo sé que mi Dios lo sabe todo, lo puede todo y lo llena todo, entonces eso también me da a mí la fortaleza para saber yo cómo voy a enfrentar la vida. Cuando uno tiene conciencia de verdad, de que nuestro Dios es así, uno va a ver la vida de forma diferente. Porque uno sabe que vendrán adversidades y dificultades y enfermedades y situaciones difíciles. Pero si en verdad tú eres consciente de que Dios está trabajando de parte suya y que tú eres su propiedad, entonces ¿con quién se mete el problema? Si está revestido de Cristo, que ya se lo prediqué. Entonces de que antes alguien te toque, tendrá que tocarlo a Él. Y si Él permite que te toque, entonces tú tienes confianza, Señor, tú has permitido que yo llegue a esta situación. Dame las fuerzas, dame la paciencia, dame la capacidad, dame la sabiduría, dame la paciencia. Señor, que yo pueda vivir agradecido. Entonces no se quita del corazón la amargura, se va quitando de la boca la maledicencia. Porque a veces le atribuimos al ser humano de echarle la culpa a Dios por las cosas no tan buenas que nos pasan. Y a veces el causante no es Dios, ni siquiera a veces es el diablo. Y eso que no sirvo de abogado del diablo. Muchas cosas negativas a veces son culpa de nosotros. Por ejemplo, yo tengo libre decisión si cojo esa moto a 150 o me voy a 60. Entonces yo no le voy a pegar la culpa a Dios que me le pega ese acelerador y dele. No, es responsabilidad mía. Eso pasa cuando yo manejo mi vida.
Si yo cojo mi vida y no le doy el uso que debo darle, ¿por qué le echo la culpa a Dios? Tengo que aceptar que me equivoqué. Y más bien, alce los ojos y mire de dónde viene nuestro socorro, para pedirle al Señor la sabiduría y la ciencia para podernos desarrollar en medio de esta sociedad. Entonces, la doctrina de la unicidad de Dios no es solamente para creer que Dios es uno y ponernos a discutir con los dualistas, los trinitaristas o con quien sea. No, la doctrina de la unicidad lo que me tiene que a mí marcar es que yo soy alguien particular. Por eso mi forma de hablar, de comportarme, de relacionarme, mi forma de expresión de culto, no me pidan que sea igual a otro, porque no puedo ser igual a otro. La iglesia es única aquí en la tierra. Y la iglesia se conoce por la doctrina. Y la doctrina se hace evidente cuando yo la viva. Por eso el mensaje más poderoso que podemos predicar aquí del 20 de julio es que cada uno de nosotros salga viviendo la relación con este Cristo. Este es el mensaje más poderoso que podemos dar. Porque qué tal aquí predicar una cosa que nadie vive. Pero cuando uno vive lo que predica, entonces se hace grande la dimensión de este Cristo maravilloso. Alguien grita gloria a Dios. Por eso esta relación de la unicidad de Dios nos tiene que llevar a ser un pueblo. A veces nos quedamos pegados muchos en tradiciones y costumbres. En costumbres que quizás bien intencionadas nos inventamos en el camino. Hay costumbres que nos pegaron bien intencionadas en el camino. Yo no digo que malintencionadas. Y se nos pegaron de hace muchos años, cuando a veces las circunstancias eran diferentes a las que tenemos ahora. Y quizás en un buen sentido de la palabra se quiso estimular esto. Y llegamos a pensar que es más importante la oración de la 1 de la mañana que la de las 9 de la mañana. ¿O qué dicen ustedes? Decimos, no, no es la misma, es que a las 2 de la mañana hay un sacrificio. ¿Y ustedes qué dicen que es lo mismo? ¿Que esos son los sacrificios que Dios busca? Si usted ora a la 1 de la mañana, ¿a qué horas cree que le llega la oración delante de Dios? ¿Usted cree que a las 2 de la mañana le llega al Señor allá arriba? Supongamos que tenga alta velocidad. Si para el Señor no hay día, no hay noche, a Él no lo cogen las horas, porque Él no tiene horas. Él no tiene el sol ni tiene lumbrera como la tiene usted o como la tengo yo. Esas son cosas nuestras. El ayer y el mañana, ¿de quiénes son? ¿De Dios o de los hombres? Él vive en un eterno presente. Para Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que sí Dios quiere es que el hombre lo busque y lo adore en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Así sea a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 3 de la mañana. Si lo busca, lo encuentra. Esa es la garantía que le podemos dar. No para decir el pastor dijo que no ora. No, si puedes ahora, ore. Lo que Dios quiere es que si tú lo buscas a cualquier hora del día, lo vas a encontrar. Y Él quiere que sepa que donde tú vayas, Él irá también contigo. Esa es la confianza. Hay gente que no puede. Lo que yo me quiero decir es que no pongamos que esa es la oración más santa que la hermana o el hermano que puede orar a la 1 de la tarde. Porque si yo trabajo de noche, ¿a qué hora voy a orar? Pero si ya en la mañana salgo y duermo, en la tarde tengo un tiempo libre, ¿qué voy a hacer yo? Pues irme a orar a la hora del sacrificio. Porque Pedro y Juan subían a las 9 de la mañana a orar. No, pero es que Jesús oró toda la noche. Eran las épocas, fue Jesús. Otros oraron en otros horarios. Así que las circunstancias no están en el momento. Esa es la creencia que yo tenga acerca de Dios. Eso es lo que a mí me determina. Eso es lo que a mí me identifica. Entonces nosotros llegamos a pensar y le dimos valores son como a las cosas y no al Dios que hace las cosas. Así que tenemos que devolvernos es saberlo a Él. El protagonista es Él. Y yo lo digo con experiencia. Yo vengo de una familia campesina y yo me iba solo a trabajar por allá y me sentaba encima de unas piedras por allá a orar. Y ya Dios me tocaba ya. Paraba en el trabajo un rato, paraba solo. Y allá yo sentía la presencia del Señor.
Así que no era el lugar, es el corazón. Y luego venía en la noche y a la madrugada, porque también me gusta orar a la madrugada. Y siento al Señor, pero también he tenido que orar en un bus y he sentido al Señor. O manejar solo en el carro y comenzar a sentir al Señor. Así que no es el lugar ni el horario, es la disposición que yo tengo de saber quién es Jesús, mi Jesús, el Dios que yo tengo. Esa es la forma como yo tengo que verlo, porque lo que me da el valor a mi relación de vida cristiana. Hay formas como estas, y de pronto, bueno, después se las voy a explicar un poco más, pero a veces en la iglesia tenemos cajitas de peticiones. Pero yo le decía a los hermanos, yo no puedo hacer un altar para cargar peticiones, porque mi Dios nunca estuvo en un sepelio. En Jesús nuestro, donde quiera que estuvo, dañó el sepelio, porque siempre produjo un resucitado. Lo que la Biblia dice es: echad vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque si yo traigo mi petición ahora y oran por mí, yo tengo que creer que Dios me escuchó. Y sé que Él me va a responder en el momento que Él quiera responderme. Pero entonces, si se la dejo para que ore por mí en la tarde, ¿qué quiere decir? Que no estoy seguro que entonces ahora en la mañana sí me escuchó o no me escuchó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la deducción que yo hago? Si yo creo que este Jesús escucha, yo vengo y le cuento a Él mis circunstancias. Eso es lícito, eso está bien. Y traigo mi petición, pero ya suelte. Y siga diciéndole: Señor, tú conoces todas las cosas. Y sé que en el momento oportuno tú me darás respuesta. Eso es otra cosa. Yo tengo que creer en este Cristo. Y por eso digo, no es que sea mala. Son tradiciones que nos formaron. Me dijo estos días un pastor: ¿cómo le parece que en la iglesia cogían las urnas, las echaban ahí en una urna todo un tiempo, y después de un tiempo se subían por un filo que hacer una ceremonia para quemarlas? Yo dije: hermano, bueno, qué bueno explicarle la doctrina de quién es nuestro Cristo. Nuestro Cristo funciona de forma diferente. La intención no es mala. No juzgo para hacer malo eso, sino que son costumbres que de pronto de buena intención se hicieron. Como estuve en muchos eventos de jóvenes y hacíamos la fogata y cada uno coja su papel y su debilidad y échela al fuego. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Pero la intención, hablemos del hecho. El hecho no es malo. Es un acto bien intencionado para querer, como una terapia de choque, como para que saque y para que nadie se dé cuenta de tu problema, quémelo para que se anulen las evidencias. Esas son formas. No para satanizarlas, no las estoy satanizando. Digo que son formas, pero eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que cada uno de nosotros tiene que tener una convicción de quién es Jesús. Y dice la Biblia que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia y inclinarse delante de este Cristo, ya arrodillado, sentado, acostado, parado, pero con un corazón abierto, y comenzarle a contar. No porque Él no sepa, Él lo sabe todo, pero a Él le gusta que tú le cuentes a Él: Señor, mira que me siento enfermo. Señor, mira que estamos sin plata. Señor, mira que me metí en problemas. Esta humanidad tan débil me metió en problemas. Se me saltó la ira y le grité a mi esposa y está brava conmigo. Señor, ¿qué hacemos? Entonces el Señor dice: piense antes de hablar. Le voy a ayudar. Voy a mandar espíritu apacible allá. ¿Cierto? Y el Señor nos hace a veces el favor. Pero entonces uno tiene que hablar con tanta confianza con Él. Es que tenemos que desarrollar más que en las formas. Es en quién es Él. Para no terminar siendo más rituales que de convicciones. La vida cristiana es convicciones. Y eso es lo que pasa cuando yo sé quién es mi Cristo. Entonces automáticamente comienzo a ver quién soy yo, porque la Biblia se ocupa de esas dos cosas: en mostrar quién es Dios y en mostrar quién soy yo. Entonces yo ya sé que yo soy templo del Espíritu Santo. Así que mi actuar tiene que ser como un hombre o una mujer que es templo del Espíritu Santo. Entonces, como soy conocedor que soy templo del Espíritu Santo, pienso antes de hablar.
Me comporto como lo que soy ahora por la revelación que tengo de este Dios. Y alguien tiene que sentirse orgulloso, como cuando uno va a la escuela y los hijos se portan bien y dan una medallita o un cartón y dicen fulano de tal, venga acá. Entonces uno se siente bien cuando el nombre del hijo de uno sale allá o lo menciona, ¿cierto? Uno como que saca un pecho ahí. Entonces está bien, uno se siente bien. Se siente bien. Nosotros, mire que el Señor dijo a Satanás, no ha visto a mi siervo Job. Vea, uno a... Y no solamente lo dice de Job. Pregúntele a Malaquías cuando él dice, yo mando que se escriba un libro para que se guarde memoria en todos los que hacen bien, en los que me sirven y también para que se escriba el nombre de los que no me sirven. Porque la lista no es solamente Job, la lista es larga. Anoche decíamos que eran millones y millones. La lista de esos que Jesús dice, no ha visto a mi siervo Julano. No ha visto a mi siervo Julano. No ha visto a mi siervo Julano de carne y hueso, pero véalo. 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Pero ¿por qué nos mueve para venir al templo? No es para ver al pastor nuevo que mandaron. Es porque aquí, más que un pastor nuevo, está la presencia del Dios del cielo donde queremos venir a celebrar el culto. Es a Él que tenemos que brindarle pleitesía, señorío, reverencia, honor, majestad. Por eso nuestras vidas deben de ser vidas alegres. En medio de las angustias debemos de ser iglesia alegre. Las aflicciones vienen, pero más grandes es el Señor. Cuando usted venga un problema, diga de alguna parte, bueno, se nos vino el problema, quiere decir que mi Dios dejará ver su poder de una forma extraordinaria. Amén. Cuando usted vea que hay un nubarrón, dígale, bueno, se está preparando mi sol de justicia, porque a los justos saldrá sol de justicia. Así dice la Biblia. Por eso, hermanos, la relación de este Dios único no es solamente creer que Dios es uno, es creer que este Dios único nos hace totalmente diferentes. Y así nos vamos a comportar. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es detenernos y comenzar a inquirir en Él. Vea, este librito que usted tiene allí en cualquier formato se presenta, lo describe, lo enseña, lo muestra, lo guía, lo instruye, lo lleva y lo trae. Volvámonos a la escritura, hermanos, y vamos a conocer a este Dios maravilloso. Y aproveche y dígale al Dios de la Biblia, Señor, ábrame las escrituras para poderlo entender y comprender. Y a esa medida nosotros vamos a ir avanzando. Y si queremos cada día que la gloria de Dios se manifieste, está bien por los instrumentos y me gustan que cantemos, pero más que el instrumento es creer que aquí está el Dios de los instrumentos. Más que los predicadores que invitemos, es el Dios que se comprometió con esta iglesia, que es verdadero. Nuestro Dios es uno, único, indivisible, absoluto en poder. Hoy en día sabemos que se llama Jesús. Y para ustedes, ¿alguien es conocido con el nombre Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Póngase de pie, hermanos, tenga la bondad. Entonces, cuando uno dice Jesús, es mi Dios, es mi Padre, es mi amigo, es mi Salvador, es mi confidente, es el que me provee para mi casa y para mis necesidades. Jesús es mi perdonador. Jesús es el que me ayuda en mi angustia. Jesús es el que guarda mi casa. Jesús, y lo puede poner para todo porque es verdad. Es verdad. Quisiera usted levantar las manos esta mañana y hablarle a este Jesús. Quisiera usted hablarle esta mañana a tu Jesús y decirle: gracias. Gracias, Jesús, gracias. Si un amigo esta mañana quisiera entregarle la vida a Jesús, yo le invito para que venga y oramos por su vida. Si hay algún amigo, porque cualquier día puede ser día de salvación para alguien, pero esta mañana Jesús es supremamente bueno, maravilloso y extraordinario. Levantemos las manos al santuario, y si quiere darle ese aplauso en acción de gracias,
Hágalo, porque Él sí que se lo merece. Él es Jesús. Él es Jesús. Es Jesús. Su nombre 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 es Jesús, la roca fuerte. Diré yo a Jehová, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este es Jesús, mi Dios, lo alabaré. Este es Jesús, el Rey de honra, el Rey de gloria. Este Jesús, a quien ama mi alma. Este Jesús es antes que todas las cosas. Y Él es después de todas las cosas. Este Jesús es supremamente maravilloso. Alabanzas entre naciones, y pues tu amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta la cruz. Tú eres exaltado, sea Dios sobre los cielos. Gloria a Jesús. ¿Por qué no orar, hermanos? Vamos a orar por algunos necesitados del día de hoy. Piden oración por Ana López, que está muy delicada en una clínica. Vamos a orar por ella. Si usted ha traído su petición, su necesidad, este es el momento de orar por ellos. Creo que la palabra nos da confianza para creer. Por eso la costumbre siempre de orar por los necesitados después de la predicación, porque la palabra nos genera fe y certeza. Entonces, si tienes su necesidad, vamos a presentarla delante del Señor. Levante tus manos. Si hay algún amigo que ha venido esta mañana y tiene su petición, levanta tus manos, inclina tu rostro, háblale con confianza a Jesús. Cuéntale cuáles son tus anhelos, tus situaciones. Los hermanos que están a través del internet, háblale con confianza a este Jesús. Es supremamente bueno y maravilloso. Señor Jesús, tú eres extraordinario. Somos